Un ejemplo de ello. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Porque dices que vivimos en una sociedad que es machista. Hombre, pues la verdad que no lo sé, no lo sé. ¿Cómo casa esto con que la mujer tenga peores condiciones laborales que el hombre? No estoy de acuerdo. ¿Ahí no estamos de acuerdo? No, para nada. Es mentira. Es decir, es un hecho, lo puedes buscar. ¿Pero es verdad o es mentira que se consume menos, la sociedad en general, tanto incluidas las mujeres, consumen menos el fútbol femenino que el masculino? No lo sé. Lo siento mucho, pero me tengo que marchar. ¿Os consideráis feministas? Sí, a ver, no feminista al extremo, pero sí, creo que para mí el feminismo es el sinónimo de igualdad. Entonces da miedo ahora a día de hoy que se considera una cosa muy parecida al machismo en el sentido de hacer una separación muy grande entre hombres y mujeres. Como lo opuesto al machismo, ¿eh? Pero para mí es un sentido de igualdad. ¿Tú? No, ella habla, que hable. ¿Pero qué opinas tú? Queremos saberlo también. Bien, sí. ¿Tú te lo consideras también? Feminista, sí. ¿Haríamos alguna diferencia entre la igualdad y el feminismo o serían sinónimos? Para mí, a día de hoy son sinónimos. Busca la igualdad. Entonces es un sinónimo. ¿Igualdad de qué, por ejemplo? Pues al final igualdades sociales, igualdades de trabajos, de... ¿Sociales? Sí. ¿Cómo qué? Pues al final que no haya diferentes ayudas solo porque tengas un género diferente, la brecha salarial, que haya las mismas oportunidades. Vamos uno por uno. Claro, eso justo lo hizo el feminismo, el tema de dar ayudas o cuotas solamente por lo que tienes entre las piernas. Eso desde las políticas feministas institucionales es lo que se está haciendo. A las mujeres se les reservan cuotas, se les reservan puestos en determinados sitios, pero a los hombres no. Los empresarios, los políticos, etcétera, la gran mayoría son hombres. ¿Por qué crees que es esto? Yo creo que al final hay mucha carga del pasado. O sea, a día de hoy estamos intentando llegar por la igualdad, pero hace unos años es que el sufragio universal, por ejemplo, es relativamente nuevo. Entonces, cuando tienes a las mujeres tan disminuidas en la posición de trabajar, etcétera, hace que el poder masculino sea mucho mayor laboralmente. Hasta que tú llegas a la igualdad tiene que pasar mucho tiempo y eso es evolución. ¿Crees que las mujeres escogen estas profesiones en la misma medida que lo hacen los hombres? Sí, ¿por qué no? No creo que haya O sea, al final creo que hay un estigma social en que la mujer se tiene que dedicar a otras cosas, entonces puede que ellas mismas, por lo que se les ha inculcado o porque sí considero que vivimos en una sociedad machista, dejas igual de seguir evolucionando laboralmente porque tienes que dedicarte a otras cosas. Y luego es verdad que igual... yo tengo 40 años, pero igual ahora mismo con 40, igual éramos menos mujeres en clase en ingeniería que lo que puede haber ahora con 20. Y supongo que si vas a una mujer de 60, no se daba ni la opción de que lo estudiara. Entonces esas cosas, pues al final tú no llegas a ser presidente de una compañía al de 2 años. Es gente que tiene ya una edad. Las mujeres tienden a escoger profesiones, o por lo menos están más representadas en profesiones donde se cobra menos. Profesiones que tienen más que ver con la comunicación, con el entorno del cuidado, con la enseñanza, por ejemplo, y se cobra menos que las profesiones que escogen los chicos en general. La verdad que no lo sé. O sea, yo en mi ambiente, o sea, en lo que es mi círculo, yo conozco profesiones de más y menos dinero con ambos sexos, entonces no lo sé, desconozco si hay que generalizar, si eso es lo que pasa, no lo sé. No es el círculo que yo vivo ni con las opiniones que yo vivo al lado, entonces es como ni los actos, entonces no, pues será, pero no puedo... ¿Crees que la maternidad es un factor importante en el hecho de que las mujeres estén menos representadas en este tipo de profesiones? No, creo que la maternidad es un momento en tu vida, pero luego es maternidad y paternidad. Y de hecho, por ejemplo, con las medidas de igualar las bajas paternales y maternales, creo que el padre también tiene, o sea, que la paternidad es la misma. O sea, quiero decir, puede haber una baja anterior porque estás embarazada, pero bueno, como él se puede romper el pie, quiero decir... ¿Cómo te llamas? Yo, Verónica. Un placer, Verónica. No, y lo que me refiero... Siempre fue así y a día de hoy en la actualidad también, de forma mayoritaria, las personas que más abandonan la carrera profesional para quedarse en casa cuidando a los niños y disfrutando de ellos, no son los hombres, son las mujeres. Sí, pero yo... Mayoritariamente. Sí, pero eso es un poco lo que he dicho antes, que creo que vivimos en una sociedad que sigue machista. Teniendo machismo, pero que yo también me lo pongo a mí misma, O sea, al final... ¿Tú te considerarías machista también? Quiero decir, yo nazco en una sociedad machista, entonces necesito herramientas para salir de ese machismo. Intento ser
O sea, es obvio que si naces en una sociedad machista y que creces en una sociedad machista, por mucho que evolucione, eso sigue dentro de ti. Entonces, yo creo que hay muchas mujeres que sienten, por el estigma social, que tienen que ser las madres. No las madres en el sentido, todos somos madres, pero quiero decir, la madre que deja de trabajar, la madre que se queda en casa, y eso creo que ha sido a lo largo de los años, desde hace muchos años. La evolución, es lo que he dicho antes, no pasa en 2 días. ¿Por qué dices que vivimos en una sociedad que es machista? Hombre, pues por todo lo que venimos hablando. ¿Porque los hombres están más representados en posiciones de poder? No solo por eso. O sea, ¿Por qué? Es que no es solo lo laboral, es el lenguaje, es todo, es que, no sé... Ponme un ejemplo. ¿De por qué vivimos en una sociedad machista? O del lenguaje. Joder, pues no sé, a ver, es un poco básico, pero es como lo que es una mierda es un coñazo, ¿no? Y lo que es guay es la polla. O sea, quiero decir, el lenguaje no está adaptado a los tiempos, ni no solo el machismo, la inclusión lingüística es pésima en España. ¿Diferenciaríamos, Verónica, un poco el sexismo de machismo? Sí, sí y no. O sea, creo que en muchos puntos tendrían cosas convergentes. ¿Cómo la definiríamos un poco? Una sociedad que es machista, que gira un poco más en torno al hombre, a los intereses del hombre, o qué definición un poco... Para mí es que el hombre parece que sigue teniendo más poder en la sociedad, eso es así. ¿Siempre fue así y sigue siendo así? Yo sí lo creo. ¿Y no crees que en serio que quizás haya unas razones biológicas por las cuales el hombre ostenta el poder a nivel, el monopolio de la violencia lo tiene el hombre? Creo que existe, pero es una posición súper retrógrada que tiene que evolucionar. No, pero retrógrado no, porque quienes ejercen la violencia y la defensa y protegen mayoritariamente son los hombres. Entonces es una parte muy importante de la ecuación social. No creo que porque seas físicamente más fuerte tengas más poder. Pero ¿tú crees que las mujeres y los hombres estamos diseñados naturalmente de la misma forma de cara a ocupar estas posiciones de poder, biológicamente? Sí, yo sí lo creo, y en ciertas circunstancias igual, bueno, iba a decir igual... ¿Crees que las mujeres nacen de forma natural, o sea, que tienen una tendencia a lo mejor al liderazgo igual que la tiene el hombre de forma biológica? Yo creo que incluso mayor y más capacidad de sufrimiento, entonces es como, bueno, no tiene por qué ser todo Se ha demostrado que bajo situaciones de estrés el hombre maneja mejor determinadas situaciones bajo el estrés. Estudios lo muestran. No sé qué estudios, no los he visto, entonces Luego, no puedo por hablar. otro lado, la zona del cerebro que se dedica a la recompensa y motivación, que va correlacionada con la búsqueda de estatus y el liderazgo, esa área del cerebro en los cerebros masculinos está mucho más activa que en los cerebros femeninos. Yo creo que a día de hoy nadie está hecho para ser líder ni para ser líder. Tienes 300.000 casos en los que hay libros, tutoriales, o sea, quiero decir, a día de hoy, con la sociedad en que vivimos, tú tienes que aprender ese liderazgo y cómo llevar a la gente y tener empatía emocional, y etcétera. Entonces, no porque seas no por el género o el físico o la potencia física o el cerebro tienes que ser solo por el mejor físico líder. no, pero no son los hombres desde que nacen, desde que son niños, más competitivos, más agresivos. Desde mi punto de vista, no. Es un hecho biológico. Que los niños cuando tú ibas al colegio, tú veías que los niños competían en los deportes a tope, mientras las niñas pues estaban a lo mejor más tranquilas charlando o lo que sea. Yo no he vivido tu misma colegio. O sea, no. ¿Tú viste la misma competitividad en los deportes? Yo he visto muchas mujeres muy competitivas, de niños y más niñas? competitivas que niños y al revés. Pero quiero decir, es un hecho, lo puedes Yo, de buscar. hecho, creo Los que niños los son más niños- competitivos. No es porque yo quiera que sean así. Pero yo no, ya te digo que yo no es mi vivencia y no creo que sea por que la competitividad o el liderazgo o la capacidad de liderazgo o el poder físico tenga nada que ver con ello. Sí, hombre, a ver, la agresividad, la competitividad y todos estos factores que estamos comentando influyen en que los hombres quizás escojan mayoritariamente más estas posiciones de poder, que al final lo que van a hacer es pues manejar más el mundo o tener más poder en ese sentido que las mujeres, quiero decir. No lo creo, es que de verdad que creo que la evolución, o sea, la sociedad evoluciona hacia cada vez menos competitividad, más estar cómodo en tu casa y mirar por uno mismo. Entonces ni siquiera creo que sea una cosa de género. Yo no lo creo. ¿Tú no estás de acuerdo? No, yo no. Yo creo que han tenido muchas más piedras encima, entonces es normal que hasta que se quite toda esa losa no puedan salir mejores líderes porque necesita una evolución. La sociedad en sí ha sido machista y no las ha dejado evolucionar antes. No nos ha dejado evolucionar antes. Pero la sociedad
la sociedad no se puede desligar de la biología, porque la sociedad tiene su raíz en la biología. Somos individuos. Sí, pero yo no lo creo. Yo creo que se dio un valor a la biología que no estaba ahí y entonces has ido contra una minoría, ya está. ¿Quién ha ido contra una minoría? ¿Los hombres? La sociedad en sí. Sí, o sea, al final, hace muchos años, o sea, esto parte de hace muchos años, bueno, y sigue habiendo un machismo muy notable. Entonces, como bueno, pues vas contra. ¿Pero qué es el machismo para ti? Pues todo lo que he venido repitiendo hasta ahora, que creo que al final, durante mucho tiempo en la historia, las mujeres no han tenido las mismas oportunidades, no se las ha dejado evolucionar, se les trataba como objetos y eso estaba... ¿Puedes ponerme un ejemplo? Se les trataba como objetos y eso estaba... ¿Puedes ponerme un ejemplo? Pues de que no la han dejado evolucionar. Y que la tratasen como un objeto. Pues no tienes que ver las secretarias de hace 20 años, cómo se les trataban o cómo... O si no todos los ¿A casos... los hombres se les trataba mejor laboralmente que a las mujeres? Entre ellos se trataría mejor, sí, supongo que sí. Bueno, sí. ¿Tenían mejores condiciones laborales los hombres que las mujeres? Sí, por supuesto. ¿Mejores? Sí. Pero si los hombres eran los que más horas trabajaban, y en la actualidad los que más trabajos insalubres hacen, donde hay un 99% de accidentes laborales los hacen los hombres, los trabajos más peligrosos, más duros, más sucios que hay los hacen los hombres. ¿Cómo casa esto con que la mujer tenga peores condiciones laborales que el hombre? No estoy de acuerdo. O sea, al final... Las estadísticas no fallan, de 600 a 800 hombres mueren todos los años, que son el 99% de los accidentes laborales son de hombres, que hacen los trabajos más duros de la sociedad. ¿Ahí no estamos de acuerdo? No, para nada. Es mentira. Yo no creo que sea solo la muerte el trabajo más duro. O sea, quiero decirte, puedes tener un trabajo más peligroso y que te paguen por esa peligrosidad. Pero yo quiero decir, estar en un hospital viendo cómo muere la gente igual es bastante más duro que otra cosa que hace un hombre. Es que no lo sé, es que para mí las comparaciones... Tú dijiste que tenían peores condiciones laborales las mujeres que los hombres antes. Sí, que lo han tenido. ¿Cómo puedes... un ejemplo de ello? Pues, de que tuviesen peores condiciones laborales que los hombres. Pues tienes las estadísticas de la brecha salarial, del techo de cristal, eso hay estudios y son... Pero si Claudia Goldin, premio Nobel de Economía, desmontó la brecha salarial, explicó que las mujeres tienden a trabajar menos horas, a trabajar en medias jornadas, a no estar dispuestas a trabajar en sitios lejanos de su casa, y los hombres sí, y sobre todo a trabajar en trabajos que son menos remunerados que los trabajos que escogen los hombres. Es un poco recurrente con lo que he dicho. Entonces es lógico que cobren menos, ¿o no? No, es lo que he dicho antes. ¿Cómo? O sea, para empezar, te vuelvo a decir, creo que hay gente con el mismo puesto de trabajo que pueden cobrar cosas diferentes y no lo sabemos. Que hay muchos puestos de trabajo en los que son mayoritariamente... Como las actrices no por... Porque los actores no por cobran menos, o los modelos, que las chicas model. O los tenistas, pero quiero decir, hay muchísimas cosas. O sea, y hay más... O las futbolistas, dices. O sea, sí, por ejemplo. Claro, quiero decir, si la taberna de allí genera más dinero que la taberna de allí, es lógico que esa taberna cobre más. ¿O deben de cobrar las dos tabernas igual? No, aunque una genere más, tenga más clientes, por el motivo que sea. A lo mejor sirven una comida que llama más la atención. No creo que el ejemplo sea justo, no creo que estemos hablando de lo mismo. Las oportunidades las tienen. La cosa es, ¿deberían de cobrar lo mismo las mujeres futbolistas que los hombres futbolistas? En algún momento sí, es lo que se espera. Cuando generen el mismo dinero, sí, Cuando ¿no? tengan las mismas oportunidades. ¿Pero por qué no tienen las mismas oportunidades? Las tienen. ¿A qué te refieres? Ponme un ejemplo de que las mujeres futbolistas tengan menos oportunidades que los hombres futbolistas. Por ejemplo, a todo. O sea, no tienes la oportunidad... igual cada vez va evolucionando más, pero... ¿Qué oportunidad le falta a la mujer futbolista que tiene el hombre futbolista? Bueno, hace 10 años ni siquiera tenían sueldo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Me puedes nombrar 4 nombres de futbolistas femeninas? ¿Tienen que ser de primera división o...? De la que sea. No, la verdad que para los nombres soy muy mala, pero... O 3, Bueno, es que yo he jugado a fútbol, entonces... No, pero quiero decir que conozco a muchos futbolistas del Atleti y tal, pero... Sí, pero
Sí, botellas, tal, pero... Pero ¿es verdad o es mentira que se consume menos, la sociedad en general, tanto incluidas las mujeres, consumen menos el fútbol femenino que el masculino? No lo sé. Yo chicas que consuman fútbol conozco a una minoría. Claro, pero si la mayor parte de hombres consume fútbol y ve el fútbol masculino y la mayor parte de mujeres no consume fútbol Y el que consumen es masculino también. y el que consumen es masculino también, eso hace que... Lo volvemos al tema de las oportunidades. Los hombres verán más fútbol porque en la tele te ponen hombres jugando a fútbol masculino, porque en la tele te ponen hombres Pero porque, masculinos. sí, hombre, pero porque generan más ingresos, porque, bueno... No generan más ingresos porque tienen más oportunidades. O sea, es que ¿pero yo de no dónde creo en salieron la, esas- en pero- la meritocracia. ¿No crees en la meritocracia? No. O sea, una persona que se esfuerza día a día y que va consiguiendo logros... No, yo no creo en la meritocracia en porque estás ahí, o sea, porque eres hombre y estás jugando a fútbol, ya mereces cobrar esto. Es como, o sea, quiero decir... No, lo merecen porque tienen clientes que compran su producto. Si las chicas no tienen porque clientes ya que se compren les su ha dado producto... una bola en donde el sueldo es X y tal, y las mismas oportunidades no las tienen las mujeres. Pero bueno, que no es solo el fútbol, es en otros... O sea, quiero decir, hay mucho más consumo de fútbol masculino porque hay mucha más oferta de fútbol masculino. Cuando hay fútbol femenino en la tele también se ve, no sé en qué medida, pero se verá. No, hay gente que lo ve también. sí. Eso es, o sea, lo que quiero decir es que Pero la triunfa oferta- menos y entonces ganan menos La verdad dinero que no porque... lo sé, no tengo hombre, ni es idea. es una realidad, hombre. No, lo que digo es que la oferta no es la misma. Tú no puedes acceder al mismo tipo de fútbol femenino o masculino. Claro, pero el fútbol masculino accedes, a ver, número uno, desde el principio de la historia de la humanidad, Cuando ni siquiera había femenino. cuando un hombre ejerce un deporte, normalmente tú sabes que los hombres son mejores en los deportes que las mujeres, en la mayoría de deportes. ¿Eso lo sabías? No es que sean mejores. Sí, son mejores, técnicamente son mejores. Pues es que El equipo profesional de Australia de mujeres de fútbol jugó con unos niños y las destrozaron. Que yo no considero que sean mejores y que ni que dan Pero más que una cosa es lo que tú consideras. consideres y otra cosa es la realidad. La realidad es que... Yo te digo mi opinión. Lo que quiero decir es que si ni siquiera tienes las mismas oportunidades, obviamente hay en casos en los que tú no, o sea, se separan porque las habilidades, o sea, o las métricas son diferentes. Las habilidades, o sea, o las métricas son diferentes. Entonces, pero ves una carrera de mujeres o de 100 metros de mujeres o de hombres y para mí el espectáculo es el mismo, si ambos tienen las mismas oportunidades. No, y pero para la mayoría de la población es más espectacular cuando lo hace el hombre, porque juegan mejor, no, de hecho, tienen mejores marcas, tienen mejores récords. Es más espectacular ver a un hombre en la mayoría de deportes, no en todos quizás, pero en la mayoría que una mujer. es que siempre han tenido más oportunidades y no han tenido las mismas ¿cómo no? oportunidades. No, las oportunidades las tienen las mismas. No me has dicho un ejemplo de por qué tienen menos la mujer oportunidades. Lo siento mucho, pero me tengo que marchar. Y hace mucho frío. No sé cómo acabaremos, 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 cómo acabaremos.